Buenas noches, queridos estudiantes. Les doy la bienvenida a esta clase de lógicas alternativas. Hoy día vamos a hacer ejercicios de notación a lo Church y también vamos a pasar esa fórmula escrita en una notación a lo Church a otra con profusión de paréntesis. Bien, recordemos las reglas de notación a lo Church. Verán, hay dos reglas para el funtor monádico. El alcance de un funtor es la fórmula más corta. ¿Sí? Voy a escribir lo menos posible. Ya expliqué esto, es solamente un repaso, un recordatorio. Y si queremos que sea algo más amplio, paréntesis. ¿Sí? Entonces, en caso contrario, paréntesis. ¿Sí? Ahora, el funtor diádico tiene un alcance izquierdo y un alcance derecho. Entonces, veamos alcance derecho. Nuevamente se repite la misma regla anterior. El alcance derecho de un funtor diádico es la fórmula más corta. A ver, pero aquí hay tres casos. Si queremos que sea todo lo que está a su derecha hasta el final, en ese caso ponemos punto reforzante. ¿Sí? Y en caso contrario, o sea, cuando no queremos que el alcance derecho sea ni la fórmula más corta, ni tampoco todo lo demás, en ese caso, paréntesis. ¿Sí? En caso contrario, paréntesis. Bien. Ahora, veamos cuál es el alcance izquierdo. ¿Sí? El alcance izquierdo es todo lo que se encuentra a su izquierda. ¿Sí? Esto significa hasta el comienzo, ¿sí? Desde el inicio de la fórmula, con una excepción, si es que hay un punto reforzante a su izquierda. En ese caso, el alcance izquierdo va solamente hasta ahí. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos aquí el resumen. Eh, Ahora vamos a hacer ejercicios. Y la manera de practicar esta notación va a ser a través de escribir la misma fórmula, pero en notación con profusión de paréntesis. Esta notación tiene solamente una regla, que es la de encerrar entre paréntesis toda fórmula molecular, excepto la fórmula total. ¿Sí? Bien, entonces,
Profusión significa abundancia, ¿sí? Entonces, aquí tenemos solamente una regla y es encerrar entre paréntesis toda fórmula molecular, ¿sí? Y recuerden que una negación también es fórmula molecular, ¿sí? Excepto la fórmula total, ¿sí? ¿Ya? Bien, entonces, verán, vamos a empezar haciendo los ejercicios. Yo les voy a ver, creo que está subido. A ver, les voy a compartir en este momento a sus correos esta hojita para que ustedes puedan manejarla en casa. Vamos a empezar con ejercicios sencillos y luego vamos aumentando en complejidad. ¿Alguna pregunta sobre estas reglas? ¿No? Verán, Disculpe, ¿qué era lo que nos iba a enviar? el, esta hoja de ejercicios. Mm, No, tengo dos, aquí está otra. está bien, profe. Lo que vamos a utilizar en este momento para la noche de hoy. Bueno, a ver, verán, para visualizar de una manera, a ver, me distraigo porque aparecen las pantallas de algunos estudiantes y bueno, un poco ahí me bloqueo. A ver, quería decirles que solamente para no confundirnos, porque vamos a tener cantidad de paréntesis, puede ser aconsejable, aunque esto no lo hace Lorenzo, en esta notación con profusión de paréntesis, utilizar corchetes para agrupar dos pares de paréntesis. Y si queremos, a ver, entonces, es el orden de la jerarquía, ¿sí? Es decir, no vamos solamente para visualizar mejor la fórmula en esta segunda notación, vamos a utilizar paréntesis, corchetes, llaves y en caso de que sea necesario una barra horizontal de la siguiente manera. Si tengo dos fórmulas encerradas entre paréntesis y en medio tenemos un funtor diádico, en ese caso para encerrar este par de paréntesis utilizamos corchetes. Si es que tenemos dos pares de corchetes, ¿sí?, unidos por un funtor diádico, para agrupar dos pares de corchetes utilizamos llaves, ¿sí? Y si tenemos dos pares de llaves, ¿sí?, ¿sí?, fórmulas que estén encerradas entre llaves, ¿sí?, pero dos fórmulas unidas por otro funtor diádico para unir este par de llaves, en este caso utilizamos la barra horizontal. ¿Sí? Pero bien. Entonces, la barra horizontal está uniendo a los dos pares de llaves. Entonces, les pido por favor que
acepten esta, es una mera convención, algo en lo cual les pido nos pongamos de acuerdo para simbolizar de una sola manera las fórmulas. Bien, entonces voy a tomar una foto y verán, yo les voy a escribir una fórmula en notación a lo Church y ahí vamos a identificar, a tratar de reconocer cuál es el alcance izquierdo, el alcance derecho de los funtores diádicos y el alcance de los monádicos. Para ello vamos a escribir esa misma fórmula, pero en notación con profusión de paréntesis. Bien. Entonces, vamos al ejercicio 1. Muy sencillito. A ver. Verán, voy a realizar los ejercicios a 2 columnas. A mano izquierda vamos a poner la fórmula en notación a lo Church. Y a mano derecha, la notación con profusión de paréntesis. Bien, entonces, primer ejercicio. ¿Ya? P equivale a P. ¿Sí? Recuerden, la I mayúscula es la equivalencia. Ahora, aquí tenemos nosotros simplemente un funtor diádico. Ahora, veamos cuál es el funtor, perdón, el miembro izquierdo, lo que se encuentra a la izquierda, cuál es el miembro derecho, lo que se encuentra a la derecha. ¿Sí? Bien, ahora escribamos esta fórmula en notación con profusión de paréntesis. ¿Sí? Entonces, vuelvo a escribir la fórmula y luego voy haciendo los cambios que sean necesarios de acuerdo a las reglas de esta segunda notación. ¿Sí? Bien, recordemos que en esta segunda notación solo hay una regla: encerrar entre paréntesis toda fórmula molecular, excepto la fórmula total. ¿Sí? Entonces, si hubiera acá otra fórmula unida por un funtor diádico, entonces en ese caso tendríamos que introducir un par de paréntesis. Pero como no tenemos eso, en este caso, ambas notaciones coinciden, ¿sí? Entonces, no hay que hacer ningún añadido, no hay que quitar ni añadir nada y queda la fórmula igualmente escrita. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? A ver, vamos al ejercicio 2. ¿Sí? No P o P. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el funtor principal? A ver, este rato voy a empezar con la participación de ustedes. A ver, Gabriela. A ver, no contesta. Belén. Dígame, profe. Belén, ¿cuál es el funtor principal? Belén, no contesta. María José. Tal vez el O. Correcto, gracias. Bien, ahora Andrea. El funtor principal es la disyunción. ¿Cuál es el miembro izquierdo? ¿Será la P o la negación? Andrea. La P. No. Ahí está mal.
El alcance izquierdo de un funtor diádico es todo lo que se encuentra a su izquierda. ¿Y qué se encuentra a la izquierda? Una negación. Entonces, la negación de P. ¿Sí? ¿Está claro? A ver, Natalia. Sí, profe. Natalia, no P. ¿Esa es una oración atómica o molecular? No contesta. Leslie. Leslie. Molecular. Molecular, ¿de acuerdo? Ya, gracias. Entonces, ahora pasemos a la notación con profusión de paréntesis. Bien. Recuerden, tenemos que encerrar entre paréntesis toda fórmula molecular y acabamos de constatar que no P es una fórmula molecular. A ver, entonces voy a encerrar entre paréntesis la negación de P. ¿Sí? Estamos ahí. Y puesto que aparte de esta disyunción no hay otro funtor, entonces simplemente con el añadido de este par de paréntesis ya tenemos escrita esta oración 2 en notación con profusión de paréntesis. ¿Sí? Esa es la respuesta final. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? A mano derecha tenemos simplemente una letra esquemática. Ahí el único miembro derecho es P, entonces ahí no puede haber ninguna duda. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Se comprende? A ver. Vamos al ejercicio 3. A ver. P equivale a no P. ¿Sí? ¿Ya? Bien. A ver. Jasly. Sí, profe. A ver, verá. ¿Funtor principal? P. No, no. Sí, Funtor principal. la equivalencia. Correcto. Ya. Ahora, miembro izquierdo, no tenemos más que la P. Ahí no puede haber duda. Miembro derecho, ¿cuál es? Aquí tenemos dos negaciones. La primera negación está negando a P, la segunda está negando a la otra negación, ¿sí? En este caso, para diferenciar a ambas, esta se llama negación interna y esta negación externa, ¿sí? Bien, ahora mi pregunta es, de acuerdo a la regla que tenemos de el alcance de un funtor, a ver, alcance derecho de un funtor diádico, ¿cuál es la fórmula más corta? ¿La primera negación o la segunda? ¿La externa o la interna? ¿Sí? ¿Alguien me puede responder? Profe, ¿sería la externa? Correcto. ¿Sí? Perdón, ¿quién contestó? Soledad. Ya, gracias. Perfecto. Bien, eso quiere decir que el alcance derecho de la equivalencia es esta negación, ¿sí? La que está más cercana a la I. Bien, ahora, ¿a qué se aplica la negación externa? ¿Se aplicará a P o a la otra negación? A ver, Eric.
A la otra negación. Correcto, gracias. ¿Sí? Bien, entonces está ahí identificado los alcances de cada funtor. Entonces voy a reescribir esta oración acá a mano derecha y luego introducimos los paréntesis. ¿Alguna pregunta aquí? Se comprende, ¿no? Entonces, verán, primero voy a, tengo que encerrar entre paréntesis toda fórmula molecular, ¿sí? Aquí tengo yo una fórmula molecular, por lo tanto, pongo paréntesis, y acá tengo otra fórmula molecular. Entonces, aquí tengo dos opciones, o le pongo otros paréntesis, que eso es perfectamente válido, eso es lo que hace Lorenzo en el texto, sobre todo en introducción a las lógicas no clásicas, ahí hay ejemplos y ejercicios, ¿sí? Entonces podría poner el paréntesis, ¿sí? Uno, inmediatamente, un paréntesis izquierdo, inmediatamente después de la equivalencia, y el otro, la pareja, el paréntesis derecho que está emparejado con este izquierdo es el de acá, ¿sí? Tengo que ponerle al final, al último, ¿sí? Pero fíjense, yo creo que es más sencillo, podemos nosotros captar mucho mejor si es que en vez de paréntesis para dibujar esto, pongo corchetes, ¿sí? Ahí se ve más claro, ¿sí? De acuerdo. Entonces, ¿alguna pregunta? Y ya no necesito encerrar la fórmula total. No hace falta, ¿sí? Bien, entonces, el equivalente derecho está encerrado entre corchetes y eso se refiere a la negación externa. Y la negación externa está negando otra oración molecular. Entonces, por eso, porque esta negación es una oración molecular, le encierro entre paréntesis, ¿sí? Igual que acá, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Está comprendido? Bien, vamos al ejercicio 4. ¿Sí? A ver. No, saltémonos, vamos al 5. El 4 queda de deber. A ver, si P, entonces... Ay. O P o Q. ¿Ya? Acá vuelvo a escribir. Bien. A ver, en el repaso que hicimos al comienzo de esta hora, me olvidé de recordarles que había una especie de resumen de las reglas, estoy hablando de notación a lo Church, que tenía que ver con los puntos reforzantes. ¿Sí? ¿Cuál es el funtor principal? Ahí tenemos una doble respuesta. En primer lugar, el funtor principal es el primero que tenga un punto reforzante. ¿Sí? ¿Y cuál es el primero? Se empieza contando la fórmula desde la izquierda. Es como si fuera una palabra de español. Leemos de izquierda a derecha, ¿sí? Izquierda a derecha. Entonces,
el funtor principal de una fórmula es el primero que tenga punto reforzante. Puede ser que haya 2 o 3 con puntos reforzantes. Con puntos reforzantes, el principal es el primero que tenga punto reforzante, contando de izquierda a derecha. Si es que no hay ningún funtor con punto reforzante, en ese caso, el funtor principal es el último, el que esté más a la derecha. ¿Sí? Bien. Entonces, esas dos reglas las vamos a aplicar aquí, a la fórmula número 5. Bien. Les he dicho que el funtor principal es el que tenga punto reforzante, por lo tanto, si comparo el condicional y la disyunción, el principal es el condicional. La disyunción es funtor secundario. ¿Sí? Está subordinado, es miembro derecho de el condicional. ¿Sí? Bien, ahora, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el consecuente? El miembro derecho de la herradura echada. Este punto reforzante me dice que el miembro derecho no es solamente P, sino la disyunción de P o Q. ¿Sí? Entonces, el alcance derecho del condicional, la disyunción. Ya, eso quiere decir que tengo que encerrar entre paréntesis acá la disyunción. ¿Sí? Pero en la notación con paréntesis no hay punto reforzante. Entonces voy a borrar el punto reforzante. ¿Sí? Y en vez de eso, pongo paréntesis. ¿Sí? En donde estaba el punto reforzante, escribo un paréntesis izquierdo. ¿Sí? Y cierro el paréntesis derecho al final, después de la Q. Y con eso acabo el ejercicio. ¿Sí? Bien, ¿se comprende? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Bien. Vamos al ejercicio 7. Me salto el 6, eso queda de deber. A ver, el que P equivalga a Q equivale a que Q equivalga a P. ¿Sí? Este principio está expresando que la equivalencia tiene la propiedad de conmutación. ¿Sí? Fíjense, tengo aquí 3 equivalencias y la primera se diferencia de la tercera en que están cambiado el orden de miembro izquierdo y derecho, ¿sí? Lo que es miembro izquierdo pasa a la derecha y viceversa. Un ratito, por favor. Disculpen. Y lo que es miembro derecho pasa a la izquierda. Estas dos equivalencias son equivalentes. Eso es lo que nos dice este principio 7. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿cuál es el funtor principal? ¿Sí? A ver, Ana. La equivalencia que tiene el punto. Correcto. Gracias. Bien, este es el funtor principal. Y ahora veamos cuál es, Evelyn, cuál es el miembro izquierdo de la segunda equivalencia. Q. ¿Perdón? Q. Hable un poquito más fuerte, ¿no le escucho? Digo que Q. ¿La Q? Sí. Ya, no está bien. A ver. Juan.
Sí, profe. ¿Cuál es el miembro izquierdo de la segunda equivalencia? La segunda sería P equivale a Q. ¿Correcto? Bien, entonces, este es el miembro izquierdo. ¿Sí? Ahora, Josué. Perdón, no está aquí. María. María Molina. Sí, ¿Cuál es el miembro derecho de la segunda equivalencia? Q equivale a P. Correcto, gracias. Entonces, acá, este es el equivalente derecho. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, se comprende, hemos identificado cuál es el funtor principal y cuál es con respecto a esta segunda equivalencia, el miembro izquierdo es la primera equivalencia y el miembro derecho del funtor principal es la otra equivalencia, porque aquí hay un punto reforzante. Entonces, cuando escriba esta fórmula 7 en la notación con profusión de paréntesis, pongo aquí un par de paréntesis y acá otro par de paréntesis. ¿Sí? Reescribo la fórmula. Bien. Ustedes notan que la diferencia entre la oración 7 o el esquema 7 y lo que está aquí a la derecha es que no he puesto este punto reforzante. ¿Sí? En la notación con profusión de paréntesis no hay puntos reforzantes. Este es el funtor principal, miembro izquierdo, P equivale a Q, miembro derecho, Q equivale a P. Y nada más, ¿sí? Ahí termina el ejercicio. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿ahí no van los corchetes, como dijo que encerrábamos las dos fórmulas, o no? No, sí, pondría corchetes si es que aquí hay algo y acá a la derecha otra cosa. Para encerrar dos pares de paréntesis, ahí utilizo corchetes, pero solamente si que tuviera aquí algo más. No necesito aquí corchetes porque esa es la fórmula total. Si recuerde, esta notación con profusión de paréntesis tiene una excepción que no debemos encerrar entre paréntesis la fórmula total. Entonces, no hace falta estos corchetes. ¿Sí? Ok, profe, gracias. ¿Ya? ¿Un gusto? Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Entonces, hagamos otro ejercicio. Pasemos al 8. A ver. Supongamos que P es verdadero. Supuesto eso, de ahí se sigue que si Q es verdad, entonces es verdad que P y Q. Bien. Ya. Entonces, tengo aquí dos condicionales y una conjunción. Ahora, quiero preguntarles, a ver, ¿cuál es el funtor principal? ¿Sí? A ver, Madeline, ¿tiene Madeline? ¿Cuál de estos dos condicionales es el principal del esquema 8? ¿El primer condicional o el segundo? El segundo condicional. No. El principal es el primero. ¿Sí? A ver. Verán, les voy a escribir. A ver. Resumen. Funtor principal. El primero con punto reforzante. O en caso contrario, si es que no hay ninguno con punto reforzante, entonces en ese caso, ¿sí? En caso contrario, el último.
el que se encuentre más a la derecha. ¿Sí? A ver, esto expliqué la semana pasada y lo recordé oralmente, verbalmente, pero ahora les pongo por escrito. A ver. Voy a tomar una foto solamente de esta parte. ¿Ya? A ver, entonces, si hay dos funtores con puntos reforzantes, el principal es el primero. Ahora, veamos por qué. ¿Sí? Si no estuviera este punto, ¿cuál sería el alcance derecho del funtor? ¿Sí? A ver, Alex. Alex. A ver, no contesta. Israel. No Profe, contesta. sería el siguiente condicional. No. Vea, mi pregunta fue, si es que no estuviera este punto reforzante, ¿cuál es el alcance derecho de este condicional, del primero? A ver, ahí, ¿cuál es el... A ver. Ahí, ¿cuál es el funtor, el alcance derecho del primer condicional? No estoy seguro, profe. Ya, a ver. Paulina, Sí, profe. ¿tiene la respuesta? ¿Alcance derecho del primer condicional? Sería hasta el segundo condicional. Hasta el siguiente punto reforzante. A ver, pero usted me dice todo esto. No, déjeme, no le alcanzo a ver bien, profe. A ver, pero... Ya. Sí, sería hasta ahí donde señalo. Ahí sí vi. Ya, pero está mal, pues está mal, no puede ser. No, nunca. Eso está mal, no hay cómo. Ninguna regla le permite que el alcance del primer condicional, tal como está ahí, verá que borré el punto, sea hasta aquí. No, eso ninguna Profe, regla. entonces solo hasta Q. Eso, pues solo Q. Correcto, ahí está Ya, bien. profe. Ya. Gracias. Bien. La fórmula más corta que lo sigue. ¿Sí? El alcance derecho de un funtor diádico es la fórmula más corta. Pero aquí había un punto. ¿Sí? Y recuerden, voy a pintar bien negrito un punto grande para que se visualice perfectamente bien. ¿Sí? Este punto me dice que el alcance derecho de este funtor es todo lo que se encuentra hasta el final. ¿Sí? El alcance derecho es esto de acá. Todo, hasta el último. Bien. Ahora, por la misma razón, vamos, Cristian. Sí. Consideremos el segundo condicional. Si no estuviera este punto reforzante, ¿cuál sería el alcance derecho del condicional? P y Q. No, eso es, si es que está el punto reforzante, ahí es P y Q. ¿Cuál es el alcance derecho de un funtor diádico? Vea las reglas. Alcance derecho de un funtor. A ver, verán, veamos el alcance izquierdo de los funtores. En el primer condicional, alcance izquierdo es la P.
Ahí no podemos tener otra posibilidad. Consideremos alcance izquierdo del segundo condicional, ¿sí? La regla me dice que el alcance izquierdo es todo lo que se encuentre a su izquierda. Es lo que se llama la asociatividad a la izquierda, excepto, y aquí viene una restricción, excepto, o sea, si es que no estuviera este punto reforzante, el alcance izquierdo sería el condicional. Pero este punto reforzante a la izquierda impide que el alcance izquierdo se vaya hasta el comienzo. Por lo tanto, ¿cuál es el miembro izquierdo del segundo condicional? Solamente la Q, porque aquí hay un punto reforzante. ¿Sí? ¿Está comprendido eso? Entonces, el alcance izquierdo, solamente la Q. ¿Sí? Ahora, pasemos finalmente a la conjunción. Nuevamente, si no estuvieran estos dos puntos, el alcance izquierdo de un funtor es todo lo que se encuentre a su izquierda, hasta el comienzo, excepto si hay un punto reforzante. ¿Sí? Ahora, aquí tengo yo dos puntos reforzantes. Entonces, cuando me voy hacia la izquierda, me topo en primer lugar con el punto reforzante rojo. Entonces, ¿cuál es el miembro izquierdo de la conjunción? Solamente la P. ¿Sí? Este punto me está frenando. Es como si estuviera ahí un alto, un pare, es una barrera, una pared, que me está diciendo, no puedo continuar más a la izquierda. Entonces, aquí termina el alcance izquierdo de la conjunción. ¿Sí? Si no estuviera este punto reforzante, ahí sí me voy hasta acá, hasta el condicional que incluye a la Q como miembro izquierdo. Y si no estuvieran estos dos puntos reforzantes, el alcance izquierdo igual sería acá. Pero si es que no hay este punto reforzante, el alcance izquierdo es el primer condicional. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Ahora, no sé si ya respondimos. ¿Cuál es el... A ver, le hago esta pregunta a Edison. ¿Cuál es el alcance derecho del segundo condicional? ¿Sí? P y Q. Correcto. Es la conjunción. Gracias. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? ¿No? Profe, yo una pregunta. En caso que no tuviéramos ninguno de los dos puntos reforzantes, ¿cuál fuera el juntor principal? El Ahí, último. El último. el último. Sí, aquí está. Ya, profe, En gracias. resumen, el funtor principal es el primero que tenga punto reforzante. En caso contrario, si es que no hay ninguno con punto reforzante, el que está más a la derecha. ¿Sí? Ya, gracias por preguntar. ¿Sí? Reescribo la fórmula, pero sin paréntesis, sin los puntos reforzantes. Bien. Voy a empezar encerrando entre paréntesis la fórmula que menos abarque. ¿Sí? A ver, y... Verán, el funtor principal es este de acá. ¿Sí? Miembro izquierdo es simplemente una letra esquemática, no puedo encerrar entre paréntesis, ¿sí? En esta anotación. Miembro derecho, tengo que encerrar todo esto, ¿sí? Todo esto entre paréntesis, pero puesto que aquí hay otros paréntesis, voy a empezar por ahí, ¿sí? Paréntesis, y para encerrar un paréntesis, voy a utilizar corchetes.
¿Ya? Entonces, fíjense, en vez de este punto azul, está aquí un corchete izquierdo. ¿Sí? El alcance derecho es todo lo que, del primer condicional, todo lo que está a su derecha. Entonces, corchete izquierdo, corchete derecho, ¿sí? Todo esto es el alcance derecho. Ahora, en vez de este punto reforzante rojo después del segundo condicional, ahí está un paréntesis izquierdo. Y cierro el paréntesis derecho al final. ¿Sí? Y con eso terminamos la transformación. ¿Alguna pregunta? Entonces, en vez de un punto reforzante, corchetes, en vez del otro punto reforzante, paréntesis. ¿Ya? Si en vez de corchetes utilizáramos paréntesis, en total tenemos 4 paréntesis. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer aquí un pequeño receso, unos 7 minutitos. Volvemos a las 7 u 8 minutos. A las 7:20 nos vemos nuevamente. Gracias.